Muy buenos días a cada uno de ustedes. Aquí el evangelista Gary Lee, los que me ven en Latinoamérica o cualquier lugar del mundo. Siempre cuando hay una noticia de inmensa relevancia, les he prometido que se la voy a compartir, siempre con la perspectiva bíblica y profética. Los que me ven en cualquier lugar del mundo, por favor pongan mucha atención. Las últimas semanas han sido muy específicamente proféticas con respecto a Israel, el enfrentamiento que Israel tuvo con los terroristas de Hamás y las consecuencias posteriores. Ayer hubo, por ejemplo, un ataque, un sabotaje a los sistemas de distribución de las carnes. Parece que ya todo está otra vez en línea. Unos hackeadores parece que entraron al sistema de JBS y bueno, tantas cosas. Pero la información que les tengo en este momento, estamos hoy a miércoles 2 de junio del 2021. Es muy profético porque estamos hablando de la nación de Irán. Esta semana va a ser muy interesante. Vamos a estar pendientes porque Irán es la antigua Persia, es el enemigo número uno de la nación de Israel. Y sabemos muy bien que detrás de los misiles y los cohetes que Hamás lanzó, 4.300 sobre territorio de Israel, estaba la nación de Irán. Ahora mismo, por ejemplo, el gobierno de Irán está muy preocupado porque hay cosas que están pasando por todos lados. Por ejemplo, se acaba de hundir el barco más grande que tiene Irán, un barco militar, el más grande, que desde las 2:30 de la mañana, hora de allá del Medio Oriente, empezó a encenderse y para las 6-7 de la mañana ya estaba totalmente prendido y se hundió completamente. Esta es una. Hay otras cuestiones, por ejemplo, hay unos 2 barcos que el gobierno americano y la inteligencia del gobierno de Estados Unidos está mirando porque parece que van dirigidos con dirección hacia Venezuela. La otra cosa es que en este momento, hace 1 o 2 horas atrás, se acaba de encender otra refinería de petróleo y esto está al sur de la ciudad de Teherán, que es la capital de Irán. Todo esto está pasando simultáneamente, tome cuenta. Ahora mismo las conversaciones en Europa con respecto a Estados Unidos e Irán, que si Estados Unidos vuelve al tratado del 2015, parece que no están llegando a ningún lugar. El gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho categórica y abiertamente que él no está de acuerdo y acaba de comentar también horas atrás que si es necesario arriesgar su relación, la de Israel con Estados Unidos, lo tendrán que hacer porque por encima de todo está defender la nación de Israel. Esto es muy importante. Israel tiene que defenderse. Sea que Estados Unidos esté o no esté con Israel, Israel tiene que defenderse. Y la amenaza grande de muchos años que ha sido confirmada, ha sido con evidencias revelada al mundo a través de Benjamín Netanyahu en 2 ocasiones, por lo menos en las Naciones Unidas, o 3 ocasiones. El primer ministro Netanyahu y la inteligencia de Israel ha llegado a Estados Unidos, incluso, y le ha dicho, le ha puesto las pruebas en la Casa Blanca a los presidentes. En el caso pasado estaba Trump, ahora está Joe Biden, y aún así parece que el gobierno de ahora está más, no sé, como que no es lo mismo cuando estaba Donald Trump, que apoyaba 100% a capa y espada la nación de Israel. Ahora yo les he dicho a ustedes que cuando una nación no apoya a Israel, si hay una situación como esta, Estados Unidos tiene un pacto, una alianza, un vínculo con Israel que es histórico. Y si Estados Unidos vuelve a, como estaba en el tiempo de Obama, a darle espalda a Israel, las consecuencias podrían ser bastante desastrosas y severas para esta nación. Aún así, yo sé que hay millones en esta nación, incluyendo a mí, comenzando conmigo, que amamos a Israel y apoyamos la nación judía. Pero vámonos con Irán. ¿Qué está pasando en Irán en este momento? Y ellos no revelan nada, ellos no comentan nada, ellos no le van a decir a usted si, no estoy diciendo que es así, pero ellos no revelan nada, por ejemplo, si es Israel el que está literalmente impidiendo, saboteando, deteniendo o causando esto que le está pasando. En el Golfo Pérsico, por ejemplo, se hunde el barco más grande militar de Irán en las últimas horas. 2 barcos van camino a Venezuela, no sé en qué va a terminar esto. Una refinería, otra vez,
Y no es la primera, hay como 3 o 4 que en los 2 meses pasados también se han quemado. Hay fuego, hay explosiones en Irán, hay muchas cosas que están pasando. El presidente de Estados Unidos, el gobierno americano, acaba de pedir al ministro de Defensa de Israel, creo que es Benny Gantz, que venga a Washington para consultas, y están pensando posiblemente, Estados Unidos piensa que Israel va a atacar a Irán. Esto es lo que se está por abajo de la mesa, se está comentando, se está rumorizando. ¿Por qué? Porque por años, ustedes lo saben, si ustedes han seguido las noticias, la información, saben perfectamente bien que por muchos años el gobierno de Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu, que está 12 años al frente del gobierno, la inteligencia, la Mossad, de hecho la Mossad acaba de recibir hace 2 días un líder nuevo, un jefe nuevo, y este jefe dijo categóricamente que no va a permitir que Irán logre lo que quiere lograr. Y la otra información que tenemos, y esto es preocupante, es que todos los medios de información, o por lo menos los expertos, los analistas en cuanto a energía, a bombas atómicas, nucleares, están confirmando en materia que ya Irán tiene suficiente materia para producir 3 bombas. Esta es la información que ahora mismo está apenas hace unas 2 horas permeando. Irán tiene ya en la mano bastante material para por lo menos producir 3 bombas. Tienen misiles de largo alcance, o sea, intercontinentales. Acuérdense que Irán está bastante cerca de Israel, está por encima de Irak, simplemente pasan por arriba, están detrás de todos estos países como Arabia Saudita. Entonces, por eso es que en esta semana va a ser muy interesante. Y yo les quiero pedir a cada uno de ustedes que estemos orando por Israel, porque yo sé que no es la tercera guerra mundial, tampoco es la guerra de Armagedón, tampoco Israel será destruido. Israel seguirá bendecido, protegido, porque Jehová protege y bendice esta nación como lo ha hecho en toda la historia, y más recientemente en los 73 años desde su restablecimiento en ese territorio. Pero todo esto es como dice la Biblia. Y yo le dije a ustedes anoche, principio de dolores, Mateo 24:8. Principio de dolores, y en el versículo antes dice guerras y rumores de guerras. Así que estamos hablando de una situación que está latente en este momento. Ustedes saben que yo les comparto la noticia fresca como llega, y tenemos algunas fuentes de información que nos están llegando. De nuevo, si apenas te estás conectando, ¿qué pasa con Irán? Israel se prepara para atacar a Irán, las facilidades nucleares. Y Israel no va a atacar a la gente de Irán, no va a atacar a la ciudadanía, no va a hacer un ataque indiscriminado. Y en todo caso, Israel ha dicho por mucho tiempo, lo llevaron a cabo hace años con una planta nuclear que estaban, o atómica, que tenía Saddam Hussein en Irak. No sé si se acuerdan, allá por los 80s. Esto fue noticia tremenda. Y ahora mismo Irán ha dicho que ellos constantemente siguen amenazando a Israel, pero sobre todo lo que les está pasando, están callados. Claro, es una humillación, es una vergüenza, humillación y vergüenza para Irán, que el barco militar, aunque era un barco viejito, que ellos habían comprado de Inglaterra antes de que cayera el Shah en el año 79, pero el barco lo tuvieron en el año 84, le han hecho remodelación, lo han actualizado, pero igual, el barco se encendió, se prendió y se hundió, el barco militar más grande. Y ahora mismo está encendido una refinería a la parte afuera de Teherán, y no es la primera. Han habido 3 o 4 en los últimos 2 meses, han habido explosiones, han habido mucho movimiento, y Irán no quiere decir nada. ¿Será que el gobierno de Israel está trabajando por debajo de la mesa? ¿Será que están haciendo lo que tenga que hacer simplemente para... Estamos en los últimos tiempos, y ustedes saben perfectamente bien que esto lo que está marcando. Y yo quiero decirles una cosa: Estados Unidos, el presidente Joe Biden, vale más que apoye la nación de Israel, porque es interesante, muy interesante,
que nunca había oído esto de parte del gobierno de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo hace unas horas, dijo que si es necesario, literalmente, afectar la relación entre Estados Unidos e Israel, si Estados Unidos se incomoda, se irrita con Israel por lo que ellos tienen que hacer, tendrán que hacerlo. Porque por encima de todo está la supervivencia, está la nación de Israel. Y en Israel, acuérdense que los judíos tienen que cuidarse y protegerse. Y es una nación poderosa, una nación que tiene un gran ejército, una tremenda, magnífica fuerza aérea. Y yo personalmente te puedo compartir, Irán ni siquiera llega a los tobillos del poder que tiene Israel. Israel no lo ha lanzado todavía, pero como hay una amenaza pendiente, Irán está cacareando y constantemente haciendo. Y lo que hicieron fue que lo hicieron a través de Hamas. Están probando, como le dije a ustedes ayer o antier, ¿será que lo que pasó entre Hamas e Israel fue un ensayo para lo que viene, lo grande? Pero seguimos orando, porque detrás de todo esto sabemos que Dios está con Israel y Dios guarda Israel. Ojalá que el presidente Joe Biden, pidamos a Dios iluminación para su vida, pueda tomar las decisiones correctas en los próximos días. Esta semana va a ser muy interesante y se van a acordar de mí, que se los estoy diciendo hoy, miércoles 2 de junio. Esta semana será muy interesante. Se está quemando una refinería, no es la primera, han habido explosiones en Irán, se hunde el barco militar más grande, hay 2 barcos que van camino a Venezuela, no se sabe qué va a hacer la inteligencia americana, si los van a detener, impedir, qué es lo que va a suceder. Y como dijo un gran líder en Israel, si el presidente Trump estuviera en la Casa Blanca, jamás no hubiera lanzado ni un solo misil. Ahí lo dejo. Eso es más que suficiente para entender. Si el presidente hubiese sido Trump, que no lo es, pero si hubiese estado en la Casa Blanca, jamás, nunca hubiera lanzado ni un solo misil. Y esto tiene que quedar claro. Pero estamos en los últimos días y todo esto encaja perfectamente bien dentro del cuadro profético. Porque al final del día, aunque usted se incomode y se moleste conmigo, todo es profético, porque Cristo viene pronto. La guerra de Gog y Magog, ya está cerca. Gog y Magog, Rusia en este momento está desafiando a Estados Unidos. Y estamos mirando que el presidente americano frente a Vladimir Putin se está debilitando más y más y más. Igual ante el presidente de China, Xi Jinping, más y más y más. China, Rusia, unidos con Turquía y con Irán, están literalmente debilitando y deshaciendo la posición mundial que tenía Estados Unidos en una ocasión. Durante 4 años con el presidente anterior, Estados Unidos volvió a levantarse y las naciones empezaron a respetar esta nación. Pero ya todo está cayendo perfectamente bien. Estamos en el calendario profético y sabemos que todo esto tiene que suceder porque se está preparando lo de un solo gobierno que controla una persona. Los globalistas están en control. Estaré hablando de los globalistas de hoy a mañana otra vez. Tengo varios nombres y compañías que son los que manejan toda la economía del mundo a nivel global, valga la redundancia. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, seguimos orando y bueno, los mantengo siempre al pie del cañón, como dicen por ahí. Cristo viene pronto. Este ministerio siempre está orando por ustedes, les amo y si somos de bendición, con información, con mensaje, con palabra, con oración, no demores, visita mi página garylee.com y envía una ofrenda de amor y yo sé que Dios te va a bendecir y te va a multiplicar tremendamente. O si no, puedes llamarme al 915-591-0011. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.